Escucha usted palabra de gracia, la palabra que edifica en la piedad. A Dios por esta nueva oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Siempre digo que es una bendición, pero además una tremendísima responsabilidad ser el instrumento del Señor para hablarle a su pueblo. Los invito a la palabra del Señor, a Génesis capítulo 30. Génesis capítulo 30. Vamos a estar meditando específicamente los versos del 1 al 24. Aunque nos vamos a enfocar solamente en dos versos, el 1 y el 2. Génesis capítulo 30, verso del 1 al 24. Bueno, en una ocasión, Hudson Taylor, misionero de Dios en la China, dijo una frase muy interesante. Dios no cumple todos nuestros deseos, pero sí todas sus promesas. Dios no cumple todos nuestros deseos, pero sí todas sus promesas. Bueno, en la mañana de hoy, y muy a tono con ello, vamos a estar meditando sobre aquellos deseos de nuestros corazones que, aunque no son pecados en sí mismos, cuando nos controlan, cuando somos movidos solamente por ellos, se convierten en ídolos del corazón. Y precisamente yo quiero que estemos meditando específicamente en este capítulo 30, que vamos a estar leyendo y meditando en la mañana de hoy. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 30, verso del 1 al 24. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará la luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ellas. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Concebió Bilha y dio a la luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concebió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a la luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contenido con mi hermana y vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar la luz, tomó Zilpa su sierva y le dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a la luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a la luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo. Y la trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concebió y dio la luz al quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Después concebió Lea otra vez y dio a la luz al sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a la luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a la luz a una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y oyó Dios y le concedió hijos. Y concebió y dio a la luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque reconocemos que no hay nadie como tú. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Necesitamos y dependemos de ti en todo momento. Te pido ahora, Padre, que conforme a tu gracia, tú permitas que este siervo tuyo pueda ser un instrumento en tus manos para hablarle a tu pueblo y para que tu pueblo sea edificado, Señor. Padre, que cada porción de la Escritura sea un refrigerio para nuestras vidas, para entender a qué Dios estamos llamados a servir. Gracias por la obra de Cristo. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Bueno, pueden sentarse. Hermanos, he titulado el sermón de hoy con una frase:
cuando Dios no es suficiente. Y quiero enfocarme específicamente en la mañana de hoy en los ídolos del corazón. Aquellos ídolos que aunque muchas veces, o aquellos deseos del corazón que aunque muchas veces no son ídolos en sí mismos, llegan a ser tan profundos en nuestra vida, llegan a dominarnos de tal manera que pueden o son ídolos de nuestro corazón. Hermanos, el capítulo 30 comienza con una carencia en la vida de Raquel. Comienza con una carencia en la vida de Raquel. El tiempo pasaba y Lea, su hermana, ya tenía 4 hijos y sin embargo Raquel no podía tener ni siquiera uno. Así que en el corazón de Raquel comienza a fabricar malos sentimientos para con su hermana y empieza a tener envidia de su hermana. Así que en su aflicción dirigió su amargura hacia su esposo, como nos dice el verso 3. Dame hijos o si no me muero. Dame hijos o si no me muero. Hermanos, con esta expresión Raquel estaba diciendo: no seré feliz hasta que no tenga todo lo que quiero. No seré feliz hasta que no tenga todo lo que deseo. El problema con estas palabras es que son un reflejo de los deseos de nuestros corazones. Las palabras de Raquel son una muestra del anhelo del corazón de Raquel. Raquel, mis hermanos, estaba amando algo más a Dios que Dios. Y esto la estaba llevando a preferirlo tanto que aún prefería la muerte que no tenerlo. Dame hijos o si no me muero es una frase que decimos en ocasiones cuando un deseo, cualquiera que éste sea, se ha convertido en un ídolo de un corazón. En un ídolo del corazón. Por supuesto, el ídolo del corazón, en el caso de Raquel, no era simplemente tener un hijo. Nosotros podemos ver la lectura y podemos pensar y meditar cómo Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, comienza diciendo en el verso 1, viendo Raquel que no daba hijo a Jacob, tuvo envidias de su hermana y decía a Jacob: dame hijo o si no me muero. Aunque a simple vista pudiera parecer que Raquel simplemente quería un hijo, como algunos pudieran pensar, el ídolo del corazón de Raquel era mucho más profundo que simplemente querer tener un hijo. De hecho, el hijo simplemente era una expresión visible de algo que había en el corazón. Ella quería sentirse estimada por otro. Ella quería ser el centro de atención. Hermanos, recordemos que Raquel estaba acostumbrada a mucha atención. Recordemos que era además hermosa, nos dice la Escritura. Recordemos que Jacob la amaba tanto que fue capaz de trabajar por ella 14 años con tal de tener su corazón. Pero algo pasó cuando Dios no le dio hijos. Su corazón comenzó a sentirse desplazado. Empezó a tener anhelos y esto comenzó a controlarla. Por supuesto, mis hermanos, los ídolos del corazón siempre van a buscar sustitutos físicos, ídolos de fundición que nos den aquello que nosotros necesitamos o creemos que necesitamos o aquello que anhelamos. Como lo puede ser un hijo, como lo puede ser un esposo, como bien decía el pastor Héctor, puede ser una casa, un trabajo, dinero, otras cosas. Son muy numerosos los deseos del corazón y son también muy numerosos los ídolos de nuestro corazón. Algunos quieren sentirse poderosos, otros quieren sentirse amados, otros quieren tener valor, otros quieren tener control, otros quieren simplemente ser respetados. Y todos ellos siempre buscan ídolos físicos, ídolos de fundición, los cuales le puedan dar aquello que anhelan su corazón. Hermanos, un ídolo del corazón siempre está profundo y no es visible para nuestros ojos. Puede disfrazarse con ídolos de fundición, pero un ídolo del corazón es muy peligroso. ¿Saben por qué? Porque siempre va a ser sustitutos de Dios para que nosotros obtengamos aquello que deseamos. Para que nosotros miremos y deseamos aquello que necesitamos. Para obtener los deseos de nuestro corazón. En otras palabras, mis hermanos, los ídolos del corazón siempre crean ídolos físicos. Los ídolos del corazón siempre crean ídolos físicos. Hermanos,
simplemente podemos decir que un ídolo es aquello que ponemos en el lugar de Dios, esperando de Él lo que debiéramos esperar de Dios. Los ídolos hacen que ignoremos a Dios para buscar que cree aquello que nosotros creemos que necesitamos de Él. Ahora, una buena pregunta sería, bueno, pastor, pero ¿cuál fue el primer ídolo que se levantó Raquel para obtener los deseos de su corazón? Bueno, precisamente, mis hermanos, el verso 1 comienza diciendo una frase, una expresión de Raquel a Jacob que muestra las intenciones y los deseos de su corazón. Dame hijo, o si no me muero. Dame hijos, o si no me muero. Hermanos, Raquel estaba expresando un deseo que la estaba superando. Un deseo que le estaba quitando el sueño. Un deseo que le estaba quitando el deseo de vivir. Y ella simplemente decía, dame hijos, o si no me muero. Ella estaba buscando algo que desplazara a Dios, y eso la estaba llevando a servir eso en lugar a Dios. Ahora, lo interesante, mis hermanos, es que el tiempo pasó y ella vio que no tenía hijos y se levantó un segundo ídolo para su corazón. Cuando ella se dio cuenta de que no tenía hijos, de que no podía tener hijos, entonces enfocó toda su tristeza, todos sus deseos, no en Dios, sino en su esposo. Se dirige entonces a su esposo y le dice a su esposo esa expresión, dame hijos. Dame hijos. Tú tienes lo que yo necesito. Tú eres el único que me puedes dar lo que yo necesito. Hermanos, cuando yo creo que no puedo vivir sin ese deseo me ha controlado y se ha convertido en un ídolo del corazón. Ella se dirigió a su esposo y le pidió a su esposo lo que solo Dios podía darle. ¿Recuerdan la expresión de Jacob? ¿Acaso soy yo Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Lo llamativo, mis hermanos, es que el verso 1 nos dice que ella decía a Jacob, dame hijos. Sí, el texto no nos dice, y ella dijo a Jacob, o había dicho en alguna ocasión, sino que constantemente estaba diciéndole a su esposo, yo necesito ese hijo, dame un hijo, yo quiero hijo, si no, no voy a ser feliz. Y prefiero morir que si no tenerlo. Hermanos, ¿con cuánta frecuencia esperamos de los hombres lo que deberíamos esperar de Dios? ¿Con cuánta frecuencia esperamos de los hombres lo que deberíamos esperar de Dios? Debemos enfocar nuestros deseos en la persona correcta y en la medida correcta. A veces sí pedimos a la persona correcta, a Dios, pero no a la medida correcta. Pero lo que Dios demanda de nosotros es que enfoquemos nuestros deseos en la persona correcta y en la medida correcta. Desear algo hasta la muerte es no entender qué es lo que debe ser más importante en nuestra vida. ¿Qué es lo que debe reinar en nuestra vida? Por supuesto, no era idolatría que Raquel deseara tener hijos. Lo que era idolatría era que deseara eso por encima de Dios. Lo que era pecado es que se había convertido ese deseo en el centro de su vida. Así que no contenta con la palabra de Jacob, segura de que Dios no es suficiente, Raquel se busca otro sustituto. Verso 3 nos dice cómo le da a Jacob su sierva Bila para que diera la luz sobre su rodilla y así tener un hijo a través de ella. Sí, piensen, un deseo del corazón. Busco un sustituto, no puedo tener hijos. Eso me va a ser más agradable a los ojos de mi esposo. No puedo tener hijos. Entonces voy a hablar con mi esposo. Ahora mi esposo, tú eres el culpable de que yo no tenga hijos. Mi esposo me dice que tampoco puede ser. Bueno, voy a usar a otra cosa para que me dé ese hijo. Y ahí es donde aparece Bila como sierva. 2 hijos tiene Bila de Jacob. Y los nombres de los hijos de Bila son una descripción del corazón de Raquel. A uno llamó Dan, que significa juzgó, porque ella presupuso que Dios la había oído y le hizo justicia. El otro llamó Neftalí, verso 8, que describe también su deseo de vencer a su hermana.
su deseo de sentirse apreciada. Por supuesto que esto no pasa. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque un ídolo jamás puede satisfacer el corazón. Un ídolo jamás puede satisfacer el corazón. No importa cuánto le adoremos, no importa cuánto le demos, no importa cuánto hagamos por él. Un ídolo jamás puede satisfacer el corazón. Nuevamente, mis hermanos, el corazón de Raquel estaba insatisfecho. ¿Saben por qué? Porque los ídolos no calman la sed del alma. ¿Saben lo que hacen? Más bien la agravan. Hacen que sea peor todavía. Que deseemos más. Que estemos más descontentos con lo que tenemos. Así que se levanta otro sustituto de Dios. Verso 14 nos cuenta cómo Rubén, el hijo mayor de Lea, encuentra mandrágoras, planta que en otras culturas se usan para brebajes, para hacer que las mujeres salgan embarazadas. ¿Y saben qué? Fue capaz de cambiar el uso natural, cambiar a su esposo, para usar entonces lo que pudiéramos decir la hechicería o un sustituto para obtener el deseo de su corazón. Hermanos, Raquel fue capaz de entregar a su esposo en brazos de otra mujer para tener aquello que anhelaba. A veces nosotros nos sorprendemos cuando miramos en el Antiguo Testamento y vemos cómo Israel y las naciones alrededor de Israel eran capaces de ofrecer sus hijos a los ídolos. Pero a veces no pensamos por qué lo hacían. Y precisamente lo ofrecían para que esto respondiera a los deseos de su corazón. Bueno, lo que estaba haciendo Raquel era muy parecido. Es decir, ella estaba ofreciendo a su esposo a cambio de tener los ídolos de su corazón. Hermanos, el deseo de Raquel estaba cada vez más desenfrenado. Estaba cada vez más insatisfecho. Cada vez buscaba más soluciones y cada vez los ídolos eran más variados. No me funciona salir embarazada, bueno, voy a cogerla con mi esposo. No me funciona mi esposo, voy entonces a ver si a través de otra mujer yo puedo ser madre. Bueno, no me funciona esto de otra mujer, voy a practicar hechicería, voy a ver algún brebaje, algo que... Y más adelante, mis hermanos, si parecía que esto es suficiente, en el capítulo 31 Raquel abiertamente roba los ídolos de fundición de su padre, exponiendo a Jacob y toda su familia para tratar que estos ídolos le dieran el anhelo de su corazón. Hermanos, uno de los grandes problemas con los deseos desenfrenados de nuestros corazones es que somos capaces de todo por obtenerlo. Somos capaces de todo por obtenerlo, aún de negar a Dios. Si se dan cuenta, el deseo de Raquel fue degradando su condición espiritual. De un hijo pasó a su esposo, de su esposo a su sierva, de su sierva a las mandrágoras y de las mandrágoras a un ídolo de fundición. Hermanos, cuando creemos que Dios no es suficiente en nuestra vida, nos vamos a levantar ídolos y los ídolos nunca nos van a dar lo que verdaderamente necesita nuestro corazón. Cuando creemos que Dios no es suficiente en nuestras vidas, nos vamos a levantar ídolos y los ídolos nunca nos van a dar lo que verdaderamente necesita nuestro corazón. Y esto nos pasa a todos. Si miramos, por ejemplo, a Lea, podemos ver que también luchaba con ídolos de su corazón. Recuerden, Lea no era muy bonita. Ella quería sentirse amada por su esposo. Y los nombres de sus hijos dan muestra de eso. Raquel quería ser el centro de atención. Quería ser estimada por encima de todos. Lea necesitaba sentirse amada, atendida. El primero llamó a Rubén, porque dijo: hasta aquí ha mirado Jehová mi aflicción, ahora me amará mi marido. Ahora sí. El segundo llamó Simeón, por cuando Dios lo oyó que era menospreciada. El tercero llamó Leví y dijo: ahora esta vez sí mi marido se va a unir conmigo. Todos los nombres de los primeros 3 hijos por lo menos demuestran el deseo de
de Lea de ser amada, de ser apreciada. Y no fue hasta el cuarto hijo que ella entendió que debía alabar a Jehová. Y es por eso que le pone Judá. Pero no en el caso de Raquel, mis hermanos. Raquel quería ser estimada por encima de todos. Ella quería que cuando ella llegara todo el mundo siguiera ofreciendo 14 años por ella. Ella quería ser el centro de todo. Y por sus propias palabras, quería esto por encima de Dios. Dame hijos, o si no, me muero. Hermanos, como bien hemos dicho, un ídolo del corazón siempre va a buscar expresiones visibles. Recuerden, no era un hijo lo que más anhelaba Raquel. El hijo simplemente era una expresión visible de algo interno. Yo no sé hoy qué es lo que tú anhelas. No sé qué es lo que tú dices, dame esto si no me muero. O si yo perdiera esto, moriría. Pero ¿saben qué? Si es así, tienes ídolos también en tu corazón. Si no eres capaz, por la obra de Dios, de dejar todo por Dios, dejar todo por Cristo. Si hay algo que te impide ir completamente a Dios, si hay algo que dices, déjame primero antes que Dios, hay ídolos en tu corazón. Ustedes recuerdan las palabras de Cristo cuando le dijo a sus discípulos, y los discípulos le dijeron, muchos de los discípulos que le seguían, Señor, nosotros queremos ser tu discípulo, pero déjame primero. Ese primero es un ídolo del corazón. Esto es más importante que tú. Cuando haga esto, entonces te sirvo. Cuando tenga esto, después te sirvo. Ahora, como bien decíamos, en el caso de Raquel, no era simplemente un hijo. ¿Y saben por qué no era simplemente un hijo? No era simplemente las mandrágoras, no era simplemente el ídolo, no era simplemente el que le robó a su padre. Porque en el capítulo 35 nos damos cuenta que cuando Jacob pidió a su familia dejar los ídolos, no le fue problema a Raquel dejar ahí a los ídolos de su padre. El problema era dejar los ídolos del corazón. Puede que nosotros nos hartemos hoy y digamos, ya yo no adoro, no sé, la Santa Muerte, ya no adoro los ídolos de fundición, pero todavía hay ídolos en el corazón, mis hermanos. Ídolos que necesitan ser cambiados por el Dios verdadero. Es por eso que son tan peligrosos, mis hermanos, los ídolos del corazón. ¿Saben por qué son tan peligrosos los ídolos del corazón? Porque cuesta no solo identificarlos, sino también dejarlos. ¿No les ha pasado? ¿No les han visto, por lo menos en Cuba, en los ídolos de fundición, cuando se le predica el evangelio a las personas son capaces de dejar sus ídolos de fundición? Lo dejan ahí, pero de aquí no lo sacan muchas veces. Por eso los ídolos del corazón son mucho más profundos y mucho más peligrosos. Nuestro corazón, como decía el profeta, es más engañoso que todas las cosas y perverso. A veces creemos que seremos felices con aquello que deseamos, pero después cuando lo tenemos nos damos cuenta que no es así. Uno pudiera pensar, pero bueno, pastor, ¿y por qué Dios tal vez si Dios le diera el hijo a Raquel, Raquel iba a estar satisfecha, ¿no es verdad? A veces pensamos, si tuviera esto ya estuviera feliz. Pero no fue así, nos damos cuenta cómo Dios se acuerda de Raquel y le da el hijo que ella tanto deseaba. ¿Y cómo le llamó después? Le llama José. Y esto implicaba de que, Señor, yo quiero otro más. Añádame otro más. Entonces, ¿era un hijo lo que verdaderamente quería Raquel? No, era algo más profundo. Y José tampoco se lo podía dar. Hermanos, cuando Dios no es suficiente, nada lo será. Déjame repetirte esto. Cuando Dios no sea suficiente para ti, nada lo va a hacer. Y digo esto
Porque en su misericordia, 2 hijos le dio Dios a Raquel. 2 hijos, mis hermanos. Y aún así, Raquel clamaba diciendo, añádame otro más. ¿Saben lo más triste de todo? Que muchas veces aquello que deseamos hasta la muerte termina matándonos a sí mismo. Aquello que deseamos hasta la muerte termina dándonos la muerte que creíamos que podíamos dar por ello. Recuerden que fue Benjamín, como le llamó su padre, el hijo que hizo que Raquel finalmente muriera. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque solo Dios es la fuente verdadera y eterna de nuestro gozo y nuestra alegría. Lo más irónico de todo es precisamente esto, que aquello que deseó, terminó matándola. Es como si Dios, al igual que Israel en el desierto, dijera, ¿qué tú quieres? ¿Carne? Toma la carne para que tú te des cuenta de que eso no es lo más importante en tu vida. Así que te pregunto hoy, en esta mañana, ¿es Dios suficiente para tu vida? ¿O necesitas o estás deseando algo por encima de Dios? Hasta la muerte pudiera ser. ¿Es Dios suficiente para tu vida hoy? Puedes decir como aquel puritano que cuando le dieron el pedazo de pan y el vaso de agua y no había nada más para comer, pudo decir, todo esto además de Cristo. Hermanos, sin lo único que no podemos vivir es sin Dios. Miren, podemos vivir sin hijos, sin casa. Podemos vivir hasta unos minutos sin aire. Podemos vivir, piensen para que ustedes vean. Piensen en algo que usted no pudiera vivir. Usted se va a dar cuenta que siempre va a terminar en una sola persona. Dios, el Dios Trino. Hermanos, es Él lo que tú debes desear con todo tu corazón. Es Él lo que tú debes desear hasta la muerte. Una buena pregunta sería, ¿pero se puede identificar un ídolo del corazón? ¿Cómo yo saber si tengo ídolos en mi corazón? ¿Cómo saber qué puede ser un ídolo en mi corazón? Bueno, Mateo 6:21, Jesús nos ayuda mucho y nos dice que donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Si quieres identificar un ídolo en tu corazón, puedes estar mirando hoy dónde está tu tesoro. ¿Qué es lo más importante para ti hoy? Puede que me digas, es el Señor. Pero ¿saben qué? Aquello que es más importante para nosotros siempre le vamos a dedicar más tiempo, le vamos a dedicar más dinero, le vamos a dedicar más fuerza, le vamos a dedicar nuestra alma. Y si se dan cuenta, eso es precisamente Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Dios que nos creó nos conoce y sabe que aquello que amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, lo vamos a adorar. Así que si quieres identificar los ídolos de tu corazón, puedes preguntarte eso mismo. Puedes preguntarte, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy aquí hoy? ¿Qué me mueve a estar aquí? ¿Qué me mueve a llegar temprano? ¿Qué me mueve a ayudar a otros? ¿Qué me mueve a evangelizar? ¿Qué me mueve a trabajar? ¿Por qué me molesto en ocasiones? Eso va a mostrar muchas veces los ídolos internos, los ídolos del corazón. Aquello que deseamos hasta la muerte. Por eso es que Dios demanda que le amemos. Porque Él sabe que no podemos servir a dos. Porque siempre vamos a amar más a uno y vamos a estimar más lo otro. Sin embargo, mis hermanos, hay una solución para los ídolos del corazón. Puede que tú te digas, pastor, yo hoy o hace un tiempo estoy batallando con ídolos de mi corazón.
Con esos ídolos, esto me ha llevado a perder más dinero, esto me ha llevado a perder mi fuerza, esto me ha llevado a perder mi familia, esto me ha llevado todo por eso. Y hoy he entendido de que eso me está dominando. ¿Hay alguna solución para los ídolos de mi corazón, para poder identificarlos, para poder terminar con ellos? Bueno, me llama mucho la atención que en el verso 2, Jacob, aunque molesto, nos da la solución para eso. Recuerden que a estas alturas ya Jacob había peleado con Dios y había recibido la bendición de Dios. Había tenido un encuentro en el Betel con Dios. Y Dios había prometido ser el Dios de él ahora, como lo había sido de su padre Abraham, de su abuelo Abraham y de su padre Isaac. En este descontrol de Raquel, Jacob nos enseña algo muy interesante. Dice el texto que él dice algo. ¿Acaso soy yo, Dios, que te impidió el fruto de tu vientre? Una declaración enojada, sí, pero una declaración verdadera. Con esta frase Jacob estaba diciendo dos cosas que son el antídoto para los ídolos del corazón. Lo primero, Jacob le estaba diciendo a Raquel: yo no soy lo que tú necesitas. Yo no soy a quien tú necesitas. Lo segundo, yo no te puedo dar lo que tú necesitas. En otras palabras, quien necesitamos es a Dios y de quien necesitamos es de Dios. Quien necesitamos es a Dios y de quien necesitamos es de Dios. Hermanos, lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida es Dios. Y de quien tú necesitas en tu vida es Dios. De manera que Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Él es todo lo que tú necesitas. Hermanos, los ídolos del corazón se eliminan cuando vemos a Dios de la manera correcta y le deseamos de Dios las cosas de manera correcta. Y esto es imposible sin Cristo. ¿Te has preguntado cuánto cambiaría tu vida? ¿Cuánto cambiaría mi vida? ¿Cuánto cambiaría la vida de la iglesia si deseáramos a Cristo hasta la muerte? Si dijéramos constantemente en oración y devoción a Dios: Señor, dame a Cristo si no me muero. No prefiero nada más que no sea Cristo, como decía el apóstol Pablo. Si nosotros, al igual que Raquel, cambiáramos ese hijo y pusiéramos el hijo del Dios eterno. Hermanos, desear a Cristo hasta la muerte es desearlo por encima de todo. Es verlo como lo más importante en nuestra vida. Es encontrar un tesoro de gran precio y dejarlo todo por eso. La única manera de sacar los ídolos del corazón es dándole el corazón al Dios verdadero, y ese Dios verdadero es Cristo. Mientras Cristo no llene nuestra vida y Él no sea suficiente en nuestra vida, nos vamos a levantar constantemente ídolos en nuestros corazones. ¿No fue Juan Calvino el que dijo que somos una fábrica de ídolos? ¿Y por qué? Porque nos fabricamos aquello que creemos que nos va a dar lo que necesitamos. Un sustituto de Dios. ¿Recuerdan la mujer samaritana? Pastor Héctor hablaba ahorita de ella. Una mujer con ídolos en su corazón. Una mujer insatisfecha, con una sed que no podía saciar. Había tenido muchos maridos. ¿Y cómo se sentía? ¿Qué cosa eran los maridos? Una expresión del corazón. Uno, no me da lo que yo necesito. El otro. ¿Saben qué?
Pero en un momento del día ella va a buscar agua, a calmar su sed. Y pudo encontrar algo, que si usted lee Juan, usted se da cuenta, que ella fue buscando un agua y encontró un agua mejor. Y fíjense si esto fue importante para ella, que ella dejó el cántaro en un lado y ella se mandó a decirle a todos lo que había encontrado. Ella había encontrado el agua de vida. Te pregunto, ¿tú has encontrado esa agua? ¿Saben por qué muchas veces no esperamos de Dios lo que necesitan nuestros corazones? Porque no hemos entendido quién es el que nos dice, dame de beber. ¿Ustedes recuerdan ese encuentro con Jesús con la mujer samaritana? Jesús diciendo a la mujer samaritana, dame de beber. Como tal vez te dice a ti, congrégate, deja los ídolos, ayuda a los necesitados, predica el evangelio. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces no sabemos quién es el que nos dice, dame de beber. Porque si supiéramos como Jesús le dice a la mujer samaritana, ¿quién es el que me dice, dame de beber? ¿Quién es ese? Que es el mismo Dios, el Dios del universo que creó todas las cosas, el que dijo, sea la luz y era la luz. Nosotros seríamos los que le pediríamos a Él, darnos de beber. ¿Qué movió a Isaías a decirme, heme aquí, envíame aquí, a mí? Saber quién era el que decía, a quién enviaré. Cuando él vio a Dios, la manifestación de ese Dios glorioso, él dijo, yo tengo que servir a ese Dios. No importa cuántos ángeles hayan, no importa cuántos serafines, qué bonitos son todos, pero yo quiero ser yo el que sirve. ¿Saben por qué? Porque había entendido quién es ese Dios. ¿Saben por qué nos levantamos ídolos de fundición? Porque todavía no sabemos, mis hermanos, quién es ese Dios. Hermanos, para que no hayan ídolos en el corazón debemos creer que Dios es suficiente. No es decirlo simplemente. Sí, Dios es mi Dios. En la práctica vivimos como ateos muchas veces. Le negamos con nuestros hechos y palabras. Debes creer verdaderamente que Dios es suficiente. Debes creer verdaderamente que Él es todo lo que tú necesitas. A veces ignoramos esto. Ignoramos que lo que nos da o lo que no nos da viene de Él. Si no te has dado cuenta, es muy probable que algunas cosas que hoy estás deseando no te le está dando porque Dios está trabajando con tu corazón. Porque está usando eso para hacerte semejante a Cristo. Pero también tienes que saber que muchas de las cosas que Dios no nos da, las compensa en su gracia, en su misericordia con otras cosas. Piensen, ¿por qué Dios le dio hijos a Lea? Ella no era muy bonita, sin embargo Dios a una carencia le dio otras bendiciones. Yo no sé lo que tú escaseas hoy, no sé lo que te falta, pero piensa en esto. Nosotros allá en Cuba decimos una expresión, no sé si aquí también se dice, que Dios le da barba al que no tiene quijá. No sé si aquí en México también se dice. Es decir, el que no tiene quijá le da una barba para... Es decir, que a veces no tienes algo y Dios te da otra cosa en su misericordia. Y eso nos habla de cuán grande es nuestro Dios. Nuestro gran problema, mis hermanos, es que estamos tan enfocados en lo que no tenemos que se nos olvida a quién tenemos. Estamos enfocados tanto en lo que no tenemos que se nos olvida a quién tenemos. Hermanos, Dios es suficiente. Dios es suficiente. Cuando comenzaba el sermón citaba Hudson Taylor, misionero de Dios en China, y él decía algo muy interesante. Dios no cumple todos nuestros deseos, pero sí todas sus promesas. Cuando yo veía a Raquel y a Lea, aún sus deseos, aún sus pecados, ellas eran parte de una gran noticia. Eran parte de una obra hecha en la eternidad, escogidas también como parte del plan de Dios, de esa simiente
que vendría, la cual heriría una vez y para siempre a la serpiente en la cabeza. Podemos pensar cómo Dios aún, esos deseos que muchas veces son descontrolados en nuestros corazones, por la obra de Él y porque Él es fiel a su promesa, puede moverlos y hacer cosas que son de bendición. Piensen, de Raquel vino José, que sería un instrumento de Dios más adelante para preservar el pueblo de Israel. De Lea vino Judá, de quien vendría el Mesías, el cual nosotros sabemos que es Jesús. Hermanos, este Mesías es la única persona que ha deseado a Dios hasta la muerte. Es la única persona que deseó hacer la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Es por medio de Él, el Dios vivo, que nuestros ídolos del corazón son perdonados y son quitados y somos hechos a semejanza de Cristo. Él es el deseado de las naciones que debemos desear en todo momento hasta la muerte. Así que te pregunto en esta mañana, ¿qué estás deseando hasta la muerte hoy? Bueno, meditemos en varias cosas. Primero, recuerden siempre, los ídolos del corazón siempre fabrican ídolos físicos para que le den a aquellos que anhelan. Número 2, un ídolo del corazón nunca va a satisfacer el alma. Eso solo lo puede hacer Dios. Número 3, la única manera de satisfacer nuestro corazón, de calmar la sed eterna que tenemos, es con un Dios eterno, y eso lo podemos hacer por medio de Cristo. Número 4, Dios no nos da todo lo que deseamos, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos verdaderamente. Y número 5, lo menos importante, si hay algo que debemos desear tú y yo hasta la muerte, es a Cristo. Que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga en esta mañana, mis hermanos. Meditemos en esto, en este día. Palabra de Gracia llega a ustedes por el aporte de individuos y organismos comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, comentarios o consejería, visite nuestra página de internet www.ibrg.mx, donde encontrará acceso a este y muchos recursos más que ponemos a su disposición para la edificación de la fe. Nuevamente le recordamos nuestra página de internet www.ibrg.mx. También encontrará gran cantidad de temas y estudios bíblicos para la edificación espiritual de su vida en el sitio web www.sacrateología.org, un sitio para la fe que busca entender. Le invitamos a conocer la Vía Clásica en www.laviaclásica.com, donde podrá descubrir muy interesantes artículos, reflexiones y cursos para la crianza y la educación cristiana en casa. Le exhortamos atentamente a escuchar nuestras transmisiones regulares en este canal por Nova Radio en www.facebook.com/Nova Radio MX, todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y los domingos por la Campesina de 10 a 11 a.m. en el 97.7 de FM en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. No olvide ver y escuchar nuestras transmisiones en vivo el último jueves de cada mes en este canal por Nova Radio en www.facebook.com/Nova Radio MX /live-videos, donde también podrá interactuar con nosotros en tiempo real. Dios les bendiga. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte me sostiene con su amor.